la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el TIC, paseando por Molina, Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan la Riaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Es martes, poco a poco ya nos va quedando menos de esta semana y como siempre nos queremos adelantar al fin de semana y traeros propuestas para disfrutarlo. En este caso viene desde la Fundación Amigos de las Abejas y es que han organizado unas rutas de flora y miel, como bien han denominado, en concreto en Valverde de los Arroyos. Este próximo fin de semana, el día 30, va a tener lugar para conocer mejor el hábitat de las abejas. Y después vamos a seguir hablando de Internet, lo haremos con SDC. Nos van a comentar pues cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo la instalación de Internet en nuestros hogares. Así que estos son los dos temas que tenemos preparados para la tarde de hoy martes. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Pues vamos a hablar de esa combinación, las abejas como protagonistas desde la Fundación Amigos de las Abejas y también la propuesta que nos hacen con esa ruta de flora y miel para conocer el hábitat y también en unas conferencias para preocuparnos acerca del estado en el que están ahora mismo las abejas aquí en la provincia de Guadalajara. Nos acompañan ya para contarnos más datos Luis Pérez, presidente de la Fundación Amigos de las Abejas. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y también Jesús Llorente, vicepresidente de esta fundación, Amigos de las Abejas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cuál es el cometido? ¿Por qué hacéis una ruta como la que habéis organizado para este próximo 30 de mayo en Valverde de los Arroyos? Bueno, el principal cometido es sensibilizar a las personas sobre los problemas que tienen las abejas actualmente. Y se nos ocurrió hace unos años pues hacer actividades en Guadalajara y una de ellas es esta de las rutas de flora y miel, que la hacemos en colaboración con la Asociación de Viajando por los Pueblos Negros de Guadalajara. Al mismo tiempo, pues ya colaboramos con el desarrollo rural de la zona, atrayendo visitantes, personas que puedan ver el ecosistema que hay por allí tan importante y tan bonito, y además la cultura de las abejas, que es una zona que se ha ido perdiendo desgraciadamente con el tiempo. Y ese es nuestro principal cometido, sensibilizar y dar a conocer el medio rural. En concreto, en la ruta lo que vais a hacer es recorrer, ¿no?, la flora, sobre todo la flora que da vida a las abejas, ¿no? Es decir, explicar cuáles son sobre todo las flores de la que las abejas se pueden alimentar para luego obtener la miel, o ya no solo eso, sino para poder sobrevivir, que ahora en los momentos en los que vive es casi lo más preocupante para las abejas, ¿no? Sí, efectivamente, por allí es una zona pues muy rica en flora de la alcarria y romero, sobre todo también hay mucho brezo, y luego hay, además de pinares, hay jarales y también otro tipo de flora pues muy utilizado para las abejas. En esta época que está todo con flora es cuando mejor se ve la belleza del ecosistema. La ruta comienza a las 11 de la mañana, ¿verdad?, en Valverde de los Arroyos, es totalmente gratuito. Sí. Y ahí tiene lugar el inicio de la ruta. Más o menos, ¿cuántos kilómetros se van a recorrer? Pues cerca de 2 kilómetros es la ruta. La ruta pasa por varios ecosistemas distintos, va junto a un arroyo que se pueden ver cascadas del mismo. Y las colmenas, siguiendo la normativa, las tenemos un poquito más alejadas porque no se podían poner junto al camino por el peligro que pueden representar. Entonces se va viendo todo el ecosistema. También hay un pequeño colmenar que hemos puesto nosotros de colmenas de tronco, antiguas, históricas. Lo que pasa es que lo tenemos deshabitado para que se vea un poquito cómo fue antiguamente el paraje, que antiguamente se utilizaba muchísimo este tipo de colmenas. Y bueno, el recorrido empiezan las eras y hace un recorrido circular, se vuelve a terminar otra vez en las mismas eras, y una vez que termine el recorrido pues ya tenemos intención de proyectar un tráiler de la película Mucho más que miel,
pues para que vean a través del cine esta película, un poquito de ella, no toda, para que vean la importancia que tienen las abejas, porque ahí se explica muy bien los problemas que tienen sobre todo, y esa es la intención que tenemos. Jesús, ¿cuáles son los problemas reales, los que están viviendo ahora las abejas, sobre todo aquí en la provincia de Guadalajara, que es donde supongo que la Fundación Amigos de las Abejas es donde se encuentra trabajando, ¿no? Donde os centráis y donde más os preocupa que, pues eso, que la población de abejas no disminuya? Bueno, la Fundación está, su sede en Guadalajara, pero nos estamos extendiendo también, ¿no?, por otras provincias. Bien, los problemas que tienen las abejas en Guadalajara son los que tienen las abejas en todo, no toda España, sino todo el mundo. Claro. Realmente es problema de desaparición de las propias abejas, ¿eh? Y eso preocupa no porque dejen de producir miel, que también es importante, sino porque dejan de hacer la función principal, que es la polinización de las plantas. Entonces, en el momento que nosotros tengamos plantas que no polinizan, plantas que no producen y por lo tanto plantas que no, digamos que la idea del consumo que tenemos de muchos productos que consumimos los humanos provienen de la fundación, de la fecundación de las abejas. No hay abejas, no hay fecundación, es la ruina total. Entonces, bueno, pues se está estudiando cuáles son los problemas fundamentales de esta desaparición. No se sabe a ciencia cierta, es decir, se cree que es un problema multifactorial, es decir, son varios factores, pero evidentemente siempre están presentes las enfermedades. Y entre ellas la varroa destructor, varrosis, que sigue causando problemas graves, es decir, es una enfermedad que no se puede erradicar, se está tratando adecuadamente, pero a veces se va de la mano y entonces causa problemas. Pero también hay otros factores, la polinización, la falta de los ecosistemas que se están perdiendo, toda una serie de factores que están preocupando mucho al mundo entero. Hablabas de perder los ecosistemas, ahí es donde el ser humano y nosotros, como de forma particular, podemos intervenir, ¿no?, en evitar que se pierda este ecosistema, porque ¿cuáles son las herramientas que tenemos para parar un poco la pérdida de las abejas que estamos sufriendo? Bueno, hoy ya está muy desarrollado el turismo rural, la gente está pasando por el campo y es simplemente cuidarle, es decir, dejar que la propia naturaleza, que es muy sabia, pues se desarrolle según sus vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues el hombre lo que tiene que es no intervenir pues con acciones, pisar las plantas, destruirlas, dejar residuos en los arroyos, en los caminos, donde van a ir las abejas a ver, por ejemplo, y aguas contaminadas por el hombre pues pueden causar graves problemas. Es decir, simplemente es cuidar el ambiente, cuidar el medio ambiente, que digamos que está bonito y que está para nosotros, para disfrutarlo, pero también para cuidarlo. Sin duda supongo que estos son uno de los objetivos, ¿no?, de organizar esta ruta. Además continuáis también con una conferencia sobre la importancia del mundo de las abejas y también un posterior debate sobre el futuro de las abejas, algo muy importante que, como hablábamos, es lo que al fin y al cabo un poco está en nuestras manos. ¿Se están tomando medidas a nivel, vosotros estáis presionando de alguna forma a quien se pueda presionar y se está, sí, la sensibilización, sobre todo para las personas, pero se puede presionar de alguna forma para que se trabaje en la no pérdida de las abejas? Bien, vamos a ver, es decir, el mundo abejas en España está muy profesionalizado, es decir, ten en cuenta que la apicultura en España somos los principales productores de la Unión Europea y desde luego las organizaciones profesionales agrarias están trabajando muy bien para sensibilizar no solamente a las personas que son los consumidores, sino a la propia administración española y europea, pues para que realmente cuide las cosas, modifique en lo que hay que modificar la normativa, sobre todo fundamentalmente los fitosanitarios. Ahora mismo hay una petición, yo creo que con toda la razón, de que los apicultores quieren que nuestras mieles estén etiquetadas con el origen adecuado, porque el español quiere consumir productos españoles y nosotros estamos, y el sector está por la labor de consumir esos productos. Entonces, evidentemente, el Ministerio, estamos seguros y además conocemos que sí que también está trabajando por esa línea, y la Unión Europea, por supuesto, también porque efectivamente se dan cuenta de que está habiendo un problema muy grave. Luis, ¿cuántas personas actualmente formáis la Fundación Amigos de las Abejas? Pues empezó la fundación siendo 3 patronos y actualmente ya a partir
A partir del año pasado pues ya se amplió y somos unos 20 aproximadamente. Entre ellos está también la asociación Viajando por los Pueblos Negros, que también pertenece al patronato, y bueno, pues se han incorporado personas con mucho talento, como se ve, y en fin, ahora estamos muy bien. ¿Cuáles son las actividades que hacéis? Porque esta es una de ellas, esta ruta de Flor y Miel es una de las actividades que hace la Fundación Amigos de las Abejas. ¿Qué más actividades realizáis? Pues hacemos bastantes actividades en el plano de sensibilización. Aparte de las rutas, damos charlas en colegios, allí donde nos llaman, pues vamos, hemos estado en Madrid, Jesús ha estado en Madrid dando charlas, conferencias. También hacemos, cuando podemos, por las condiciones económicas, hacemos concursos de pintura apícola, hicimos dos en Guadalajara, hemos hecho una en Santiago de Compostela el año pasado. Eso en el plano de la sensibilización, y en el plano de recuperación de ecosistemas ponemos colmenares normalmente en zonas, en parques naturales o en zonas donde ha habido un incendio forestal o hechos parecidos, donde no van los apicultores porque no son rentables. Ahí ponemos colmenares para recuperar un poquito el ecosistema, para que haya abejas que puedan participar y recuperar muchas plantas que las necesitan, porque como ya sabéis, las plantas y las abejas necesitan la polinización y ambos se necesitan mutuamente. Pero bueno, eso ya es otra cosa que se puede hablar más ampliamente otra vez. Es decir, que también, como bien comentabas, el ecosistema necesita a las abejas, igual que las abejas necesitan el ecosistema, ¿no? Es decir, que muchas veces un ecosistema perdido o dañado, las abejas pueden ser las culpables de poderlo recuperar, ¿no? Las encargadas de que Son esa muy flora, útiles. ¿no? Sí, sí, son muy útiles para recuperarlo, porque las plantas, casi todas las plantas producen frutos y semillas, pero esos frutos y semillas, para que sean granen, para que tengan fruto, realmente necesitan la polinización, y la polinización es por insectos. El insecto que poliniza mayoritariamente es la abeja, que poliniza cerca del 80% de las veces que los insectos acuden a las flores, el 80% son las abejas. Entonces, si no, la planta no produce frutos, esa planta en el campo no se reproduce, no echa esos frutos y vuelven a nacer nuevas plantas. Entonces se necesitan mutuamente. Durante millones de años han estado colaborando, o sea, es una unión simbiótica de las abejas con las plantas que se necesitan mutuamente para sobrevivir ambos. Y además, lo que queda claro es que la Fundación Amigos de las Abejas no la componen solo apicultores, sino que la apicultura es una parte de trabajar con las abejas, pero necesitáis abejas, ¿no? Todos necesitamos las abejas, y vosotros os encargáis de poner esas colmenas en lugares donde se necesita, ¿no? El hecho de que realmente lo que está claro es que vuestro objetivo es que las abejas se mantengan, que tengan la mejor vida posible y sobre todo trabajar en contra de la alta mortalidad que estamos teniendo. Efectivamente, nuestro objetivo es la defensa de las abejas y la apicultura, entonces trabajamos en las dos vertientes. Por un lado, sensibilizar a la población, allí donde nos llaman vamos a impartir charlas. Ahora que está la película Mucho más que miel, nos están llamando a todos los cines cuando lo van a impartir la película para dar una especie de charla al final, y luego en el plano ya de recuperación de ecosistemas, pues ponemos colmenas. Años atrás dejábamos colmenas a apicultores, pero en fin, siempre todo va dependiendo un poquito de las ayudas que tengamos, porque nosotros no, en fin, estamos muy limitados económicamente. Pues muchas gracias de verdad por la iniciativa, por esta ruta que vamos a poder disfrutar todo el que quiera, ¿verdad? El próximo sábado 30 de mayo en Valverde de los Arroyos a partir de las 11 de la mañana para contribuir con las abejas y además con esta Fundación Amigos de las Abejas que se ha encargado de organizar esta ruta de Flor y Miel. Gracias Jesús Llorente y gracias Luis Pérez por acompañarnos en la tarde de hoy y darnos a conocer esta interesante ruta. Gracias. Y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar hoy de abejas en Guadalajara. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta Azuqueca y allí los más pequeños se han encargado de decorar un parque del municipio. Los artistas más pequeños de Azuqueca han redecorado el mobiliario del Parque de la Constitución. Lo han hecho dirigido por profesores y componentes del gremio de artistas de Azuqueca. Colores vivos e imaginación para decorar bancos, suelos y elementos ornamentales en un día en que mancharse está permitido. No es la primera vez que el Parque de la Constitución recobra el colorido y hace que sea más apetecible sentarse y recorrer este espacio multicolorista. Bueno, pues continuamos, lo hacemos hablando de Internet, como siempre con SDC Alarmas y en concreto el Internet, que es lo novedoso que nos quieren ahora promocionar y sobre todo en explicar
qué es lo que necesitamos para llevar a cabo la instalación. Algo muy sencillo. Nos acompaña ya Raúl Heranz, gerente además de SDC Alarmas. Buenas tardes. Bueno, alarmas y antenas también. Alarmas y antenas, todo. Sí, sí, es decir, alarmas, antenas y ahora Internet, exactamente, que es la novedad que, como bien decía, nos presentáis. ¿Qué necesitamos para instalar Internet en casa? Porque la novedad que nos presenta SDC es que no tenemos por qué tener ya el teléfono fijo, ¿no? Antes siempre lo teníamos asociado a la clavija, el Internet iba en la misma clavija que el teléfono. Ahora no tiene por qué ser así. No, ahora no es obligatorio, porque antes iba asociado, como tú dices, a la línea de cobre. Entonces tenías que tener teléfono para que te llevaran línea de cobre y después sobre esa línea de cobre sobre la que se ponía ADSL para recibir Internet, ¿no? Nuestro sistema es vía radio o fibra óptica, y en ese caso no es obligatorio tener teléfono ni pagar cuota de teléfono. O sea, si alguien quiere solamente tener Internet y usar su teléfono móvil como medio de comunicación por voz, pues no necesita tener un teléfono fijo, ¿no? Entonces se ahorran esos costes, sí. Ahora, a la hora de la instalación, es un aparato que ¿cuánto tiempo más o menos lleva la instalación en completo? No, la instalación se puede hacer en 2 horas o 3 horas, o sea, no es un problema de tiempo, es un problema de horas. Es por una antena exterior y después se baja o se conecta con un cable al router en el interior de la vivienda. El router es un router wifi que da cobertura normalmente a toda la vivienda, incluso en unifamiliares pues al jardín y demás, ¿no? O sea que quiero decir que es una instalación sencilla, simple y sencilla. Eso en el caso de una vivienda individual. ¿En el caso de un bloque de pisos es igual? Sí. Bueno, en el caso de un bloque de pisos tenemos 2 sistemas. Cuando los bloques de pisos cumplen con la normativa de ICT, Infraestructura Común de Telecomunicaciones, que es una normativa que entró en vigor la ley en 1999, el primer reglamento en el año 2000, ¿no? Entonces, todas las viviendas que se construyeron a partir de esa época tienen canalizaciones suficientes y todos los propietarios de las viviendas, todos los vecinos tienen derecho a tener una comunicación para ellos solos, individual incluso, ¿no? Entonces ahí es una instalación muy sencilla porque también se pone una única antena en la parte donde están las antenas de televisión, se pone una antena receptora, esa antena se conecta con un switch o con un router y desde ahí se baja un cable independiente, cable como los de ordenador. Esto es cable UTP, es un cable que va directamente a la vivienda por los conductos que existen en esas comunidades, que tienen conductos precisamente para operadores. En tiempos se decían que porque se quedaban todos esos tubos vacantes, había una serie de tubos vacantes que se quedaban con una guía. Esos tubos son para operadores como nosotros, que puedan dar servicios, no solo a Internet. Nosotros ahora estamos de Internet, pero también podemos dar voz, triple play que se llama, o sea, Internet, voz y vídeo, imágenes, sonido, y entonces con esa triple tecnología se puede utilizar. Con una bajada de cable UTP, como digo, se conecta en el router de la vivienda y desde ahí otra vez volvemos a tener nuestra conexión wifi, que es lo que más se usa dentro de una vivienda. ¿Cuáles suelen ser los costes de la instalación? Porque muchas veces la gente también es algo que va incluido en el precio o a la hora de la contratación si se tiene en cuenta. Sí, los costes, nosotros por la instalación no cobramos nada, o sea, la instalación la damos sin coste. Asumimos los costes siempre que haya una permanencia. En el caso de que no haya permanencia, entonces sí lleva un coste, ¿no? Pero en cada caso se estima un poco cuál es el coste, ¿no? Y hablábamos también hace 2 semanas precisamente de esa opción de verano, ¿no? Es decir, me voy solo durante los meses de verano, me voy al pueblo, me voy a la playa, quiero tener Internet. En este caso se realiza la instalación y una vez que se tiene, se deja ahí hasta el verano siguiente, ¿no? No es algo que digas, tienes que estar pagando todos los meses la misma cuota, ¿no? De tener contratado el Internet. Sí, efectivamente. En ese caso sí hay un coste de alta, que es un coste no muy grande, en el que se instalan los equipos. La instalación es sin cargo, ¿no? Pero sí que hay un coste de alta de provisionamiento de ese servicio, ¿no? Y entonces solamente paga la tarifa que elija dentro de las distintas tarifas que tenemos por el caudal. Pues, la mínima tarifa son 17 euros, ¿no? Que son y es un caudal de 6 de bajada y 6 megabits de bajada y 1 mega de subida, ¿no? Y lo paga solamente los meses que lo utiliza. O sea, si está 3 meses, pues paga 3 meses. Si está 2 meses, paga 2 meses. Y ya está. Y para el verano siguiente o para si quiere volver en Nochebuena y quiere tener también servicio en Nochebuena o en vacaciones en Semana Santa, pues contrata, porque ya tiene todo el equipo previsto y provisionado e instalado, ¿no?
¿Cómo sabemos el internet que necesitamos en cada caso? En el caso de que nos dediquemos más a, pues eso, a bajar películas, a bajar vídeos, a estar todo el día conectados y viendo imágenes en internet, ¿qué es lo que necesitaríamos? A ver, esto no es fácil, pero tampoco es complicado. O sea, quiero decir, depende también la cantidad de dispositivos que hay conectes en casa. Quiero decir, empieza a ser habitual si hay 2 personas en casa o si hay 3 personas. O sea, Sí. es decir, cada persona tiene un móvil como poco. Sí. Y ese móvil tiene información, o sea, tiene WhatsApp, tiene internet, acceso a internet. Los móviles ya no solo son para vos, los móviles se utilizan también para comunicarnos. Estamos todo el día con el WhatsApp o con tal, ¿no? Entonces también, pero hay gente que también tiene un iPad. Entonces ya empiezan, si hay 3 personas, pues digo, Sí. ya empiezan a ser 6 dispositivos, o por lo menos 3 o 4, y si además tienes un ordenador, en fin, depende un poco siempre del uso que se vaya a hacer, ¿no? Nosotros estimamos que hasta ahora hay mucha gente que no ha tenido la DSL normal, que estaba pagando hasta 10 megas, y resulta que de servicio a lo mejor real tenía 3 o 4 o 5, ¿no? Nosotros estimamos que el caudal mínimo deben ser 6 megabits por segundo, y por eso nuestra tarifa mínima son 6 megabits por segundo, porque creemos que si quieres ver una película en streaming, por ejemplo, y que no haya cortes y que sea continuada, pues tienes que tener un caudal suficiente, porque si no puede haber cortes. Es importante la referencia a lo que haces. Muchas veces en otras compañías se contrata y te dicen hasta 10 megas o 10 megas, pero ¿cuáles son los reales que te llegan? Normalmente siempre son menos, ¿no? En vuestro caso, si son 6, son 6. Sí, son 6, sí. Nosotros garantizamos es un caudal real, y además la gente, lo que hacemos enseguida, nada más hacer la instalación, es que hagan un test de velocidad. O sea, que conviene que nada más instalar, pues se hace un test de velocidad, que es recomendable. Si hay aplicaciones en los móviles, hay aplicaciones que tú tocas la pantalla y te dice la velocidad de subida y de bajada. Incluso la latencia. La latencia es el tiempo que tarda el dispositivo en conectarse y tener acceso, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo cuando hay voz IP, voz sobre internet, ¿no? O cuando queremos bajar películas de vídeo en streaming, también es importante. Voz IP, para que la gente un poco se entienda también, por ejemplo, una videoconferencia, ¿no? Por Skype sería, ¿o no? No, es distinto. A ver, la videoconferencia por Skype, no, la videoconferencia Porque por ahí Skype también es muy importante que el vídeo no se pare. Sí. Nosotros en este caso, además, bueno, lo hemos visto este fin de semana, y con esa la conexión que hicimos en directo con el motivo de las elecciones, se hizo por Skype una videoconferencia. Es imprescindible tener un buen internet para hacer eso, ¿no? Para que tenga la calidad de vídeo suficiente para que lleguen bien las imágenes, para que no se corte. Eso es. Ancho de banda suficiente, o sea, caudal suficiente y poca latencia. La latencia quiere decir poco tiempo de conexión, ¿no? No, pero la voz, o sea, voz IP es voz, viene en inglés voz over Internet, o sea, voice over Internet, ¿no? Que es voz sobre Internet. Quiere decir que es la voz digitalizada y además transmitida en paquetes a través de Internet. Es una tecnología, como los datos no cuestan muy poco, tienen una tarifa plana normalmente, pues esos datos pueden ser datos de información, pueden ser la voz hecha trocitos y hecha paquetes de datos y enviada en formato de datos, o la imagen, cuando hablamos de streaming, en el fondo lo que es la imagen digitalizada y hecha datos, ceros y unos, que es lo que viaja por la red. Entonces, pero para que lo más exigente es la voz, porque si hay mucha latencia o incluso jitter, que es la diferencia de velocidad de unos paquetes a otros, si unos son más rápidos y otros van más deprisa, entonces la voz se oiría entrecortada, o se oiría incluso pues como a veces una como voz con electrónica, retardo, sí, ¿no? con También retardo, a y a veces veces. una voz electrónica que como codificada, que no oyes nada, ¿no? Eso se produce por los retardos y porque entonces lo más exigente por la calidad, porque cuando tú accedes a internet, si un paquete se retrasa o no, no lo notas, porque tú ves la pantalla, viene y tal, tú no sabes con qué velocidad han venido los paquetes, tú los ves y aparece la imagen, aparece lo que estás viendo, pero no notas mucho. Ahora, si estás hablando, sí lo notas. Si unos paquetes se retrasan con respecto a otros, sí. Y en video streaming también, porque si ves que se corta o que se pixela o que tal, pues es porque hay paquetes que van con retraso y no llegan en su momento, cuando tienen que llegar, para aparecer, para que una vez decodificados aparezca la imagen en la pantalla. Otro de los temas que seguramente preocupa a la gente también es el caso de las incidencias. No nos conecta, tenemos problemas de la conexión. ¿Cómo es la relación con SDC a la hora de las Esa es una ventaja que incidencias? tenemos sobre los operadores tradicionales, porque nosotros tenemos cara y ojos y tenemos un teléfono tenemos un teléfono que no es un 1004 ni es un no sé qué, ¿no? Que es O un sea, particular, vamos, que es un no, teléfono de Guadalajara, ¿no? No, fácil también, porque es el 949, el 201020, o sea, es un teléfono, pero quiero decir que te atiende alguien o sea, es una persona, bueno, en otros sitios a veces te atienden las máquinas, por eso digo lo de las personas,
pero al fin y al cabo te atiende alguien que va a comprender tu problema y que va a darte solución rápidamente, no te dice, bueno, ya te avisarán, ya te llamarán, ya irán, o tal. O sea, quiero decir que sí, que incluso si tienes alguna duda puedes ir allí, Exacto, preguntar lo sí, que sí, te sí. expliquen, ¿no? Pues Y digo que tenemos es cara algo, y un ojos. contacto más directo, ¿no? Sí, O sea, que también efectivamente. es otra de las ventajas. Sí, sí. Pues muchas gracias, Raúl, por acompañarnos, además por resolvernos todas estas dudas Bueno. y de la posibilidad que nos ofrecéis con el Internet de SEC, pues eso, para facilitarnos un poco más las cosas, sobre todo en esta era tecnológica en la que vivimos, como bien dices, pegados al móvil, a las nuevas tecnologías y sin ser capaces de desconectar. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti, Silvia. Gracias también a vosotros por habernos acompañado un día más y mañana, como no, cuento con vosotros al otro lado, aquí en Guadalajara al Día.